En noviembre de 2020 se registró una ola de 18 metros frente a la costa de la isla de Vancouver, Canadá. El equipo de Marine Labs, la empresa que opera la boya atrapada por la ola, no podía creer los datos que veía. Todo estaba normal y luego, inesperadamente, una fuerza enorme llegó, hundió la boya y luego la lanzó hacia arriba hasta bien alto antes de llevarla aún más profundo. La probabilidad de que se forme una ola tan grande es de una vez cada 1300 años, por lo tanto, tenían que estar seguros de que no se tratara de un error técnico. Marine Labs envió los datos a un científico especialista en olas errantes de la Universidad de Victoria. Analizaron y validaron los hallazgos y los compartieron en febrero de 2022. La ola se convirtió oficialmente en la ola errante más extraña jamás registrada, ya que tenía 3 veces la altura de las olas a su alrededor. Por suerte, este gigante no dejó ningún daño, ya que ocurrió demasiado lejos de la costa. Durante siglos se creía que las olas errantes solo existían en las historias de los marineros. El propio Cristóbal Colón mencionó una ola errante, pero en aquel entonces oficialmente no se reconocía su existencia. En agosto de 1498, él estaba en su tercera expedición a las Américas. Mientras pasaba por un estrecho cerca de Trinidad, una enorme ola levantó los barcos. Lograron sobrevivir y continuar el viaje, y la zona todavía se conoce como las Bocas del Dragón, el nombre que le dio Colón. En 1826, un científico y oficial de la Marina francesa cruzaba el Océano Índico en su barco, el Astrolabio. Se encontró con una terrible tormenta y presenció varias olas de 25 metros de altura. La tripulación perdió a uno de sus miembros, pero 4 de ellos, incluido el capitán, lograron llegar a tierra y difundir la historia de las olas gigantescas. Pero en aquel entonces los científicos estaban convencidos de que las olas no podían superar los 10 metros de altura, así que todos tomaron esta historia como un cuento. Los testigos compartieron muchas otras historias de enormes olas que surgieron de la nada, pero los científicos reconocieron oficialmente la primera ola errante recién en 1995. Pasó a la historia como la ola Draupner o la ola de Año Nuevo. Este monstruo marino del Mar del Norte golpeó la plataforma de gas noruega Draupner el día de Año Nuevo. Alcanzó una altura de 26 metros, mientras que las olas a su alrededor eran 2 veces más pequeñas. La plataforma fue construida para soportar olas de hasta 20 metros de altura y contaba con los sensores más avanzados de su época. Se convirtió en una sensación en el mundo científico porque no se parecía a ningún otro tipo de ola que hubieran estudiado antes. Entonces les dieron a las olas errantes una definición oficial. Es una ola que mide más del doble de altura que las otras a su alrededor. Estas muchachas rudas, también conocidas como olas anómalas, olas monstruo y olas episódicas, pueden surgir rápidamente como un relámpago en un mar tormentoso o aparecer de la nada en aguas tranquilas. Tienen lados empinados y una depresión profunda debajo y parecen un muro de agua que se levanta del mar. Son tan intensas que incluso pueden tragarse helicópteros de rescate mientras intentan hacer su trabajo. Las olas errantes no son lo mismo que los tsunamis. Los tsunamis ocurren cuando hay un gran desplazamiento de agua, como un terremoto, una erupción volcánica o un deslizamiento de tierra. Afectan a toda la columna de agua. En alta mar es posible que ni siquiera notes un tsunami que pasa por debajo de ti, pero cerca de la costa, al llegar a aguas poco profundas, esas olas pueden elevarse hasta alturas impresionantes. Las olas errantes se forman en la superficie, aunque a veces pueden originarse más abajo, y a estas se les llama olas internas errantes. Científicos y marineros destacaron algunas estadísticas. Las olas gigantes se forman más frecuentemente cuando trenes de olas se encuentran con corrientes oceánicas rápidas. La costa de Sudáfrica es un buen lugar para eso. Existe la preocupación de que estas bestias acuáticas puedan ocurrir con mayor frecuencia en el futuro debido a que hay más energía en la atmósfera y el océano. Esto significa olas gigantes más grandes y más seguido y más barcos perdidos en el mar. Las olas errantes no están limitadas a los océanos y también pueden ocurrir en lagos. El lago superior es testigo de algo que recibió el nombre de Tres Hermanas. Consiste en una serie de 3 grandes olas, una tras otra. La segunda ola cubre las cubiertas de los barcos antes de que la primera haya desaparecido. La tercera ola entra en acción y añade agua extra. Estas 3 hermanas sobrecargan el barco. Existe una teoría que sugiere que este fenómeno fue el responsable del hundimiento del vapor Edmund Fitzgerald en 1975. Las olas errantes también son peligrosas porque forman hoyos errantes en el agua.
Cuando la ola se acumula, absorbe toda el agua a su alrededor. Por lo tanto, cerca de la base, estos hoyos pueden ser muy profundos. Si la proa o la popa de un barco termina en uno de estos hoyos, el barco puede hundirse instantáneamente. Algunos oceanógrafos creen que las olas gigantes son responsables de la desaparición de barcos en el infame Triángulo de las Bermudas en el Océano Atlántico. Las tormentas de varias direcciones convergen en esta zona misteriosa, por lo que es más probable que las olas gigantes sean frecuentes. Y dado que pueden alcanzar una altura de 30 metros, teóricamente podrían derribar incluso un avión, no solo barcos. Existen dos teorías principales que intentan explicar cómo ocurren las olas gigantes. En primer lugar, tenemos la teoría de la adición lineal. Imagina olas navegando por el océano a sus propias velocidades. Ahora, cuando estas olas se cruzan, se unen y se fortalecen formando una ola gigante. Luego está la teoría del enfoque no lineal. Esta teoría propone que las olas tienden a moverse en grupos y cuando pasan tiempo juntas comparten energía. A veces este intercambio de energía se convierte en una ola gigante. Para predecir la formación de estas olas extrañas, los científicos necesitarían un sistema de radar innovador para mantener un constante monitoreo de las olas cerca de un barco. Recolectarían todos los datos y los integrarían en un modelo matemático sofisticado que representaría, en tiempo real, cómo es la superficie del océano en ese preciso momento. Este modelo tendría que realizar nuevos cálculos sobre la situación de la superficie cada 5 minutos. Informaría a la tripulación si hay alguna ola extrema que se avecina en los próximos minutos. Tal sistema aún no existe, pero a medida que los científicos midan más olas errantes, los matemáticos podrán encontrar una manera de alertarnos sobre las próximas olas errantes que se están formando. A veces puedes escuchar el término ola dormida como sinónimo de olas errantes, pero los oceanógrafos afirman que hay una diferencia. Las olas errantes ocurren principalmente mar adentro y las olas dormidas se forman cerca de la orilla. También se conocen como olas rey y olas sorpresa y se acercan a la playa mucho más rápido de lo habitual. Siempre aparecen sin advertencia después de olas más pequeñas y pueden ser poderosas. Son capaces de arrastrar a los nadadores mar adentro. Pero lo peor es que también pueden tomarte de los pies y llevarte al agua mientras paseas por un muelle, la playa o una saliente cercana. Investigadores de la Universidad Estatal de Oregon descubrieron que las olas dormidas se forman en tormentas marinas que transmiten la energía del viento hacia la superficie del océano. Con toda esa energía, varias olas se unen y se superponen formando una gran ola que se eleva más alto y llega más lejos en la costa que una ola normal. Otra cosa que las hace peligrosas es que, al igual que las olas errantes, son difíciles de predecir. Los pescadores, surfistas y otras personas que pasan mucho tiempo junto al agua normalmente saben cuándo y qué evitar cuando se trata de olas grandes. Con las olas dormidas, esa lógica no funciona. No hay una época determinada del año en que sean más activas, pero al recopilar algunos datos se muestra que es más probable que surjan entre abril y octubre, siendo el pico en octubre y noviembre. Las olas dormidas transportan grandes cantidades de agua, arena y grava que pueden llenar tus zapatos en cuestión de segundos y arrastrarte si tienes la mala suerte de estar en la costa en ese momento. Estos monstruos marinos también tienen el poder de mover enormes troncos, lo que crea otro peligro. Permíteme llevarte a un lugar que parece de otro planeta. La vida dentro de esta cueva ha estado aislada del mundo exterior durante unos 5,5 millones de años, y se nota. Compruébalo tú mismo. Debido a un aislamiento tan prolongado, las condiciones en el interior de la cueva de Mobile no se parecen a las de ningún otro lugar del planeta. Allí florece un ecosistema único, a pesar de la escasez de luz solar y de que el aire es tóxico. El sitio, situado a pocos kilómetros al oeste del Mar Negro en Rumanía, fue descubierto en 1986. Hoy en día, solo se lo puede visitar si se tiene un permiso especial. Además, las cavernas centrales están protegidas naturalmente por estrechos túneles de piedra caliza y pozos verticales. Así que, si tienes claustrofobia, probablemente sea mejor que no entres allí. En la profundidad de la cueva, el aire tiene el doble de oxígeno que el aire exterior, pero contiene mucho dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, por lo que no es el más fresco que se puede respirar. Además, el interior de la caverna está completamente oscuro. Pero a pesar de, o debería decir gracias a, este cóctel de condiciones extremadamente duras, el lugar es una auténtica mina de oro para los biólogos.
Sorprendentemente, la vida parece florecer aquí. En un estudio realizado en 1996, científicos identificaron 48 especies, 33 de ellas exclusivas de la cueva. La mayoría de las criaturas que habitan allí son diminutas, con largas extremidades y antenas que les ayudan a orientarse en la oscuridad. No tienen visión y carecen de pigmento, y esto tiene sentido. ¿Por qué necesitarías poder ver si vives en la oscuridad total y por qué necesitarías ser bonito y colorido si nadie te observa? Ahora te llevaré a otra caverna, no menos asombrosa, pero con un aspecto muy diferente. Esta es la Cueva de Naica, también conocida como la Cueva de los Cristales, en México. Estos enormes cristales fueron encontrados en el año 2000 por una empresa minera después de bombear el agua de la cueva. 2 mineros hicieron el hallazgo tras entrar a pie en la caverna que se estaba secando. Estos asombrosos cristales son en realidad enormes pilares de yeso escondidos a 300 metros bajo tierra. Están anclados a las paredes y al suelo de la abrasadora cueva. Los científicos calculan que los cristales podrían llevar creciendo 500.000 de años. Por eso muchos son tan largos y anchos que se puede caminar sobre ellos. Por desgracia, visitar esta maravilla de la naturaleza es imposible por el momento. Pero quizás sea para mejor, ya que es un lugar peligroso que puede convertirse fácilmente en una trampa. Durante decenas de miles de años, esta cueva estuvo llena de aguas subterráneas, que originalmente fueron empujadas hacia la abertura por una cámara de magma situada en las profundidades de nuestro planeta. El magma bajo la cueva mantenía el agua caliente, pero con el tiempo, la temperatura de esta descendió por debajo de los 58 grados Celsius. Como resultado, el agua empezó a llenarse de calcio y sulfato, cuyas partículas comenzaron a recombinarse en yeso. Y entonces, los cristales de color blanco se apoderaron de la cueva. Y como permanecieron bajo el agua, pudieron seguir creciendo. No hace falta volar al espacio para ver de cerca un agujero negro. Los científicos han encontrado algo muy parecido en el sur del Océano Atlántico. Un agujero negro ejerce una atracción gravitatoria tan enorme que, una vez que algo es atraído hacia su interior, no tiene ninguna posibilidad de escapar. Ni siquiera la luz puede salir de él. Pero los agujeros negros oceánicos parecen ser casi tan poderosos como sus parientes espaciales. Sin embargo, en lugar de atrapar luz, hacen lo mismo con el agua. Los remolinos oceánicos son enormes remolinos que giran contra la corriente principal. Suelen arremolinar miles de millones de toneladas de agua, y la mayoría son más grandes que una ciudad. Estos son tan poderosos que nada que quede atrapado en ellos puede escapar. Pero lo más aterrador es que es posible que ni siquiera te des cuenta de que te estás adentrando en uno de ellos. Son tan grandes que no verás sus límites hasta que sea demasiado tarde. Cuando los científicos empezaron a explorar los vórtices oceánicos con ayuda de satélites, descubrieron los bordes de varios remolinos. Después, consiguieron demostrar que, matemáticamente, estos son lo mismo que misteriosos agujeros negros en el espacio. Los remolinos masivos están rodeados de barreras superherméticas donde el fluido se mueve en bucles cerrados. Ni siquiera el agua puede salir de su interior. Por eso, los estrechos vórtices oceánicos desempeñan el papel de enormes contenedores. El agua de su interior puede ser totalmente distinta del océano que rodea a un remolino. Y no me refiero solo a su temperatura. El contenido de sal dentro y fuera de un remolino también suele ser diferente. En el delgado istmo de Curlandia, que separa el mar Báltico de la laguna de Curlandia, se encuentra uno de los lugares más extraños de la Tierra. Los lugareños llaman a esta zona el bosque danzante porque los pinos de este sitio tienen formas sorprendentemente inusuales. Se retuercen en espirales y círculos por el suelo. Hay algunas teorías de por qué podría ocurrir esto, por supuesto. Algunas personas afirman que enormes cantidades de energías positivas y negativas chocaron una vez en ese lugar. Los más realistas creen que la razón es geológica. El suelo arenoso de la zona es demasiado inestable para sostener árboles que crecen erguidos. La más popular es la idea de que los fuertes vientos que soplan desde el agua influyen en la forma de los árboles. En cualquier caso, los expertos aún no han llegado a una conclusión definitiva. Mira estos círculos subacuáticos. Fueron avistados por primera vez en 1995 cerca de la costa sur de Japón. Los buceadores locales llamaron a estas estructuras de 7 pies de ancho círculos misteriosos. El enigma atormentó muchas mentes durante casi 16 años, hasta que por fin se descubrió al culpable. Imagina la sorpresa de los investigadores cuando resultó ser un pez globo macho.
El pez necesita algo más de una semana para construir un círculo, y la estética es obviamente crucial. Un macho nada dentro del círculo, excavando valles en la arena con sus aletas. Pero eso no es todo. Los peces también utilizan conchas y corales para decorar determinadas partes de sus creaciones. Todo esto de construir un círculo tiene también una finalidad práctica. La forma de nadar de un pez macho empuja la arena hacia el centro del círculo y crea un montículo que luego le sirve de nido. El siguiente misterio de nuestra lista está en el Caribe. Justo frente a la costa de Belice hay un sumidero gigante. Es el Gran Agujero Azul. Tiene unos 305 metros de ancho y más de 122 metros de profundidad. Una vez, hace mucho tiempo, este agujero era una cueva. Pero entonces las aguas crecientes lo llenaron, haciendo que se derrumbara sobre sí mismo. Cuanto más desciendas a las cristalinas aguas del Gran Agujero, más oscuro se volverá. Verás montones de cuevas llenas de estalactitas, pero entrar en ellas es extremadamente peligroso, a menos que quieras perderte irremediablemente. Una vez alcanzada una profundidad de 15 metros, notarás que el agua brilla. Es la línea invisible que divide la parte superior salada del sumidero del abismo de agua dulce. Es posible que quieras volver atrás ahora mismo. ¿Quién sabe lo que podrías encontrar en las turbias profundidades? Había una antigua leyenda amazónica que hablaba de un río tan caliente que hervía, y se creía que era solo una leyenda hasta que el geocientífico peruano Andrés Russo se preguntó si podía ser real. Todos los expertos negaron tal posibilidad. Al fin y al cabo, los ríos calientes existen, pero solo en las zonas donde hay volcanes. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejon. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200.000 millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará.
Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que has sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego, el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después, vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. ¿Puedes levantar una camioneta con tus manos? Me imagino que no. Pero permíteme presentarte al forzudo original de la naturaleza.
el océano, que lanzó rocas de 700 toneladas como si fueran guijarros durante un megatsunami que golpeó a África hace miles de años. No fue solo un mal día en la playa. Este megatsunami fue tan poderoso que hizo que los tsunamis de Indonesia de 2004 y Japón de 2011 parecieran salpicaduras de piscina infantil. Para darte una idea de lo aterradores que ya son los tsunamis comunes, el de Japón produjo olas de 40 metros de altura. El tsunami del Océano Índico fue un poco más pequeño, pero se cobró más de 200,000 vidas en varios países. Ahora, imagina algo mucho peor. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que olas tan grandes eran solo ciencia ficción. Pero luego encontraron estas enormes rocas, gigantes pedazos de piedra arrojados lejos hacia el interior, e hicieron los cálculos. Resulta que solo unas olas de alrededor de 250 metros de altura podrían haber llevado a cabo ese tipo de vandalismo rocoso. ¿Y el culpable? Un volcán que se desmoronó al caer al océano y desencadenó uno de los tsunamis más poderosos que la Tierra haya visto. Por lo general, se culpa a los terremotos submarinos por los tsunamis. Son causados por las placas tectónicas y sus constantes colisiones. Pero, ¿y los volcanes? También tienen potencial para generar tsunamis. En 1883, por ejemplo, un volcán de Indonesia llamado Krakatoa estuvo erupcionando durante 6 meses sin parar hasta que explotó y se escuchó hasta en Australia. Esto desencadenó muchos tsunamis, algunos de casi 30 metros de altura. Sin embargo, eso fue como meter un dedo del pie en el agua en comparación con el gran chapuzón del megatsunami. En tiempos antiguos, el volcán que se desmoronó durante el megatsunami era enorme y no solo se desmoronó. Perdió un pedazo que tenía 10 veces el tamaño del monte Everest. 10 montes Everest. Era como si la Tierra quisiera ver qué sucedía si arrojáramos una montaña al océano solo por diversión. Era tan inmenso que cuando todo el lado del volcán cayó de golpe en el Atlántico, formó olas que podrían cubrir 3 veces la Estatua de la Libertad. También destruyó una isla a más de 50 kilómetros de distancia. El volcán detrás de esta escena digna de una película de Michael Bay se llamaba Fogo, ubicado, como no podía ser de otra manera, en la isla de Fogo. Esta isla es básicamente un único volcán que emergió del mar gracias a un punto caliente de magma, un lugar en el océano donde una gran cantidad de magma escapa y entra en erupción, como un volcán submarino. Con el tiempo, este magma se enfrió y se apiló como panqueques hasta que, ¡voilá! Tras 7 grandes erupciones, la isla salió del océano como si estuviera jugando al escondite. ¡Sorpresa! ¡Es un volcán! Pero la dramática entrada de Fogo también era una bomba de tiempo. Verás, cuanto más crece un volcán, más pesa, y si no hay suficiente magma dentro de él para sostenerlo, todo puede colapsar. A veces, no hace falta mucho. Un pequeño terremoto, algo de erosión o simplemente una base inestable hecha de sedimento blando puede desencadenar un colapso. Es como un tipo muy alto tratando de mantener el equilibrio sobre un montón de canicas. Fogo tenía todos los ingredientes de la mala suerte. Demasiado alto, demasiado pesado y construido sobre un suelo blando. Y se pone peor. A medida que el volcán se hace más pesado, comienza a aplastar el magma que está debajo. Esa lava no puede subir, así que se cuece allí abajo, espesándose lentamente como una sopa que se deja en una hornilla demasiado tiempo. Los gases se acumulan, la presión aumenta y en algún momento, ¡boom! Es la versión volcánica de comer demasiados burritos y luego intentar contener un estornudo. Esta presión tan potente y el desequilibrio pueden desencadenar lo que se llama un colapso lateral, que en términos científicos significa, ¡ups!, la mitad del volcán acaba de caer al océano. Eso fue lo que sucedió con Fogo. La mayoría de las islas volcánicas que se formaron de esta manera han desaparecido, pero Fogo está muy viva y activa. De hecho, su última erupción fue en 2014, y considerando que estalla cada 20 años, será mejor no viajar a la isla Fogo alrededor del 2034. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que solo las grandes y voluminosas islas volcánicas podían colapsar de esta manera.
pero nuevas investigaciones indican que incluso las más pequeñas y delgadas, como los Danny DeVito del mundo insular, tampoco están a salvo. El asunto es que las pequeñas islas volcánicas solo parecen estables por su escasa masa. Es como si Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger se resbalaran en el hielo. La caída de Arnie podría causar más caos, pero Danny podría salir volando. Y esos pequeños colapsos importan. Pensemos en Santa María, una pequeña isla que es unas 170 veces más pequeña que Hawái. Ha colapsado múltiples veces, no porque quisiera, sino porque básicamente está sobre migas húmedas. Su fundamento es sedimento marino suelto y, para empeorar las cosas, está justo al lado de la falla de las Azores Orientales, donde 3 placas tectónicas se encuentran para sus enfrentamientos diarios. Esta falla es responsable de muchos terremotos e incluso de algunos tsunamis que ocurrieron en Lisboa en el pasado, así que puedes imaginar lo que es vivir justo encima de ella. Cada vez que el volcán de Santa María entra en erupción y crece, también se hunde. Pero cuando una porción se derrumba, vuelve a salir a flote como una boya. Esta montaña submarina que se convierte en isla y luego vuelve a montaña submarina es como una montaña rusa que aparece y desaparece en el océano, como un submarino jugando al escondite. Y con cada aparición tiene la posibilidad de un tsunami. Otro volcán con problemas de confianza es el Pacaya, ubicado en Guatemala. Entre 2011 y 2013, los científicos observaron movimientos extraños en el suelo, pequeños desplazamientos que sugerían que algo debajo se estaba inquietando. En efecto, en 2014, el Pacaya hizo erupción. Afortunadamente no colapsó, pero ese riesgo aún persiste, en especial si el magma queda atrapado como sucedió con Fogo. Las consecuencias podrían ser explosivas, literalmente. De hecho, hace unos 1000 años, el Pacaya tuvo un colapso que envió avalanchas de escombros a 25 kilómetros de distancia. Desde entonces, se ha reconstruido como un fénix ardiente, pero podría desmoronarse de nuevo. Por eso, los vulcanólogos se obsesionan con las más pequeñas oscilaciones. No es paranoia si la montaña realmente podría caer. Bien, tal vez estés pensando: de acuerdo, pero eso fue en el pasado. Seguramente ese tipo de colapso de megatsunami no puede volver a ocurrir, ¿verdad? Pues bienvenido al siglo XXI. Islas como Hawái, La Palma en España y varias partes del Caribe están asentadas sobre el mismo tipo de cojín geológico propenso a los desastres. Todo lo que se necesita es la combinación adecuada. Cimientos sueltos, pendientes empinadas, tal vez algo de magma atrapado y ¡boom! Colapso del flanco. De hecho, ya ha sucedido recientemente. En 2018, Anak Krakatau, el volcán hijo del célebre Krakatoa, perdió una gran parte durante una erupción. Causó un tsunami, aunque fue más incómodo que devastador. Como un volcán que perdió sus pantalones en el escenario. Vergonzoso, pero superable. Pero eso es solo un juego de niños comparado con los verdaderos sucesos impactantes de la historia. El colapso de la isla Ritter en 1888 fue tan intenso que la isla literalmente se hizo más baja. Pasó de medir más de 600 metros de altura a solo 140 metros. Pero el poseedor del récord es la legendaria megaola de la bahía de Lituya en 1958, cuando un terremoto de magnitud 7,8 provocó un deslizamiento de tierra que envió una ola más alta que el Empire State Building rugiendo a través de Alaska a velocidades de autopista. Lo extraño es que solo 5 personas perdieron la vida. Sin embargo, por otro lado, la senda de destrucción que dejó atrás aún puede verse hoy, incluso desde el espacio. El derretimiento de glaciares y casquetes polares también puede provocar el colapso de volcanes. Cuando se derriten, hay una súbita disminución de presión sobre la corteza terrestre que puede desestabilizar volcanes enteros. Esto se llama rebote isostático. Es como quitar repentinamente una silla de debajo de alguien que ha estado sentado tranquilamente durante siglos. Además, aquí hay algo en lo que probablemente nunca pensaste que te preocuparías durante tu escapada a la isla. Algunas islas volcánicas se expanden hacia afuera a medida que la lava se derrama en el mar,
y crean plataformas inestables conocidas como deltas de lava. Estos deltas pueden colapsar sin previo aviso, llevándose de vuelta al océano la tierra recién formada y a veces también a los turistas. En ese caso, es mejor mantenerse alejado de la tierra recién formada y humeante. Así que la próxima vez que estés relajándote en una isla volcánica en la playa pensando, ¡vaya, este lugar es un paraíso!, recuerda que también podría ser una bomba de tiempo geológica con un toque dramático. Desde bolas de cañón antiguas del tamaño de montañas hasta deltas de lava sorpresa, los volcanes tienen fama de revoltosos. ¡Oh, vaya! Una grieta en el fondo del mar. Parece que el océano tiene una fuga. Pero no es la fuga que uno esperaría, en la que el agua fluye hacia afuera. Es más bien un manantial, ya que el agua se va hacia adentro, no hacia afuera. Esta fuga única es algo que conocemos como el oasis de Pythia. Un estudiante de posgrado, Brendan Phillip, fue quien lo descubrió accidentalmente. Se dio cuenta de que las burbujas subían a la superficie. Normalmente las burbujas en el océano nos indican que podría haber fumarolas hidrotermales, que son puntos calientes. Estas fumarolas son como manantiales de agua cálida en el lecho marino. Pero en lugar de burbujear con agua caliente, liberan un fluido que se ha supercalentado en la corteza de nuestro planeta. Cuando el agua de mar se filtra en estas grietas, entra en contacto con el manto extremadamente caliente. Esto lleva al agua de mar a temperaturas muy altas, y a medida que se mueve de regreso hacia la superficie, lleva consigo gases y minerales disueltos. Cuando el fluido caliente sale disparado de los conductos, se mezcla con el agua marina circundante y se enfría rápidamente. A poca distancia del conducto, la temperatura puede bajar a unos cómodos 20 grados centígrados, que es, al parecer, lo que a algunas criaturas marinas les gusta. Y hay algunos seres realmente extraños viviendo allí en la oscuridad, como peces fantasma, gigantescos gusanos de tubo con puntas rojas y un tipo único de camarón con ojos en su espalda. Algunos de ellos, como los gusanos de tubo y las bacterias, dependen de los químicos y minerales liberados por las fumarolas para sobrevivir en condiciones difíciles. Pero en este caso, el agua burbujeante no proviene de una fumarola hidrotermal. Estaba allí a causa de un manantial. Y eso es un poco más preocupante. Verás, el agua de este embalse debe permanecer donde está. Si se filtra demasiado, podría haber serias consecuencias, especialmente para la zona circundante. Puedes ver esta filtración extraña a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, que es una línea de falla muy extensa en la costa noreste del Pacífico. Es un lugar donde se encuentran y se deslizan, una al lado de la otra, dos placas bastante grandes que conforman la corteza terrestre. El agua del oasis de Pythia actúa como un lubricante entre estas placas. Puedes pensar en la zona de falla como una mesa de tejo. Cuando la presión de fluido es alta, es como si tuvieras el aire encendido. Eso significa que la fricción entre las placas se reduce, lo que permite que las placas se muevan. Pero si la presión del fluido es menor, las dos placas pueden bloquearse entre sí, lo que luego conduce a la acumulación de estrés. No es que se sientan mal. En el contexto de las placas tectónicas, el estrés es una cierta presión o fuerza que puede causar deformación. Y si esta tensión comienza a acumularse, en algún momento tiene que ir a algún lado. Cuando hay demasiada tensión, se pueden desencadenar terremotos, y no precisamente pequeños. Por ejemplo, una liberación de estrés en la zona de subducción de Cascadia podría llevar a un terremoto de magnitud 9. Para comparar, el mayor terremoto que se ha registrado ocurrió en Chile en 1960 y tuvo una magnitud de 9,5. El daño fue enorme, así que esperemos que el agua se quede en su depósito y siga manteniendo el delicado equilibrio entre las placas tectónicas. Solo hemos explorado el 5% del océano. ¿Quién sabe cuántas cosas geniales hay allí en el fondo esperando que las encontremos? Por ejemplo, echa un vistazo a estos misteriosos agujeros que los científicos han hallado en las profundidades del océano Atlántico cerca de las Azores. Están alineados cuidadosamente a unos 10 centímetros de distancia, o en algunos casos a casi 1 metro. Se asemejan a las perforaciones que deja una máquina de coser. Algunos piensan que estos agujeros podrían tener un origen biológico. Por ejemplo, ciertos peces podrían haberlos hecho al caminar por el fondo del mar. Otros creen que podríamos estar viendo algo causado por humanos, quizá con un neumático con picos.
Por supuesto, estos agujeros son perfectos para inventar historias sobre criaturas de otros planetas que supuestamente los hicieron. O quizá incluso monstruos legendarios como el del lago Ness. Definitivamente es difícil entender la causa de la simetría de los agujeros, pero un biólogo marino de profundidad ofreció una explicación bastante buena. Dijo que podría haber un animal que excava bajo el sedimento, y de vez en cuando podría hacer pequeñas chimeneas solo para tener acceso a la circulación de agua limpia en su pequeña madriguera. Es cierto que hay montones de sedimentos alrededor de las aberturas de cada agujero y respaldan la idea de que algo empujó la Tierra desde abajo, pero aún no hay pruebas de que estos agujeros estén realmente conectados bajo la superficie. Hay muchas otras cosas ocultas en el fondo de los océanos y mares que las antiguas civilizaciones nos dejaron. Por ejemplo, los arqueólogos hicieron un descubrimiento realmente genial en la costa sur de Croacia. Una carretera oculta bajo capas de lodo marino que tiene 7000 años de antigüedad. Encontraron la antigua carretera en el asentamiento neolítico sumergido de Soline. El asentamiento de Soline era una isla creada por los humanos en tiempos antiguos, y un arqueólogo la descubrió hace 2 años. Estaba estudiando las imágenes satelitales de la zona alrededor de Korčula, una de las hermosas islas croatas. Cuando se dio cuenta de que podría haber algo interesante en el fondo del mar, se sumergió en el agua con su colega. Y debajo de la superficie del mar Adriático, que es parte del mar Mediterráneo, a una profundidad de 4 o 5 metros, encontraron muros de piedra que probablemente formaban parte de algún asentamiento antiguo. La masa de tierra donde la gente construyó el asentamiento estaba separada de la isla principal por una estrecha franja de tierra. Afortunadamente, esta zona está protegida de las grandes olas por las islas circundantes, por lo que el sitio se conservó relativamente bien. Ahora está oculto bajo la superficie del mar y está cubierto de lodo, pero es emocionante imaginar cómo las personas recorrían ese camino hace casi 7000 años mientras visitaban los asentamientos cercanos. Si quieres ver las criaturas más extrañas, siempre puedes dirigirte al fondo del mar. De hecho, los científicos han determinado que podrían existir más de 30 especies nuevas en el fondo del Océano Pacífico. Las han recolectado utilizando un vehículo controlado a distancia. Ese es un gran paso porque, hasta hace poco, solo podían estudiar semejantes criaturas a través de fotografías. Estoy hablando de gusanos segmentados, diferentes tipos de coral, algunos invertebrados similares a los 100 pies y muchos otros. Pero también existen muchas criaturas viejas y extrañas que ya sabemos que parecen salidas de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, el pulpo rojo, el pez abismal. Bueno, este parece normal hasta que lo subes a la superficie. El tiburón duende, el pez víbora de Sloan, los gusanos zombies. Sí, te entiendo. Sigamos adelante. El fondo del mar también esconde cosas del espacio. Hay rastros de formas raras de hierro y plutonio en el fondo del Océano Pacífico. Y lo más increíble es que todo esto proviene del espacio. Estos materiales radioactivos probablemente se formaron durante algún tipo de suceso catastrófico en el espacio y finalmente llegaron a nuestro hermoso planeta. Estos escombros extraterrestres aparecieron en la Tierra en los últimos 10 millones de años. Después de caer en el Océano Pacífico y asentarse a una profundidad de 1,5 kilómetros, se convirtieron en parte de las capas de roca. El plutonio es especialmente emocionante para los científicos porque solo se ha encontrado en cantidades minúsculas, tal vez unos cientos de átomos, pero sigue siendo notable porque estos átomos son creados por estrellas en explosión. Cosas como esta nos demuestran que el universo produce elementos más pesados que el hierro, como el plutonio, el oro, el uranio y el platino. Todavía no estamos seguros acerca de los orígenes de estos elementos. Durante mucho tiempo, los científicos creían que la En 2018 tuvo lugar la erupción subacuática más grande jamás, o al menos la más fuerte que hayamos registrado. Los científicos analizaron unos terremotos que impactaron en la región occidental del Océano Índico, cerca de Madagascar. Entre 2018 y 2021, más de 11.000 terremotos atacaron una pequeña isla llamada Mayotte, entre Madagascar y Mozambique. El más fuerte tuvo una magnitud de 5,9. Hasta entonces la región había sido muy pacífica. Solo se habían registrado 2 terremotos en 50 años.
Además de los terremotos normales, también hubo unos inusuales ruidos sísmicos, terremotos de frecuencias muy bajas que se formaron bajo tierra. Las personas no podían sentir esos ruidos en la superficie, pero los investigadores de distintas partes del mundo lo descubrieron y se dieron cuenta de que estaban asociados a actividad volcánica que nadie había detectado. Ocurrió algo extraño. Esa erupción volcánica creó un volcán gigante del tamaño de un rascacielos. El nuevo volcán subacuático terminó siendo cerca de 1,5 veces más alto que el One World Trade Center de Nueva York y casi 10 veces más grande que la Estatua de la Libertad. La zona donde apareció había sido explorada en 2014, pero en aquel entonces era un lugar casi plano, tranquilo y vacío. Ahora hay un volcán a casi 2.580 metros por debajo del nivel del mar, que recibe el magma de una reserva súper profunda, ubicada a 55 kilómetros bajo tierra. Es la reserva de magma volcánico más profunda que conocemos. La tierra tiene capas y la del medio es bastante maciza. Es similar al relleno de caramelo y cacahuate de muchos chocolates. Las investigaciones demuestran que debe haber fragmentos de corteza oceánica en lo profundo del manto terrestre líquido. Están atascados en él y crean grandes bultos en algo que se supone debería ser una capa lisa. Nuestro planeta tiene una capa exterior rígida, incluye un manto superior caliente y una corteza agrietada. El manto se mueve y se agita todo el tiempo, lo que hace que la corteza de la superficie también se mueva. De esta manera, la corteza oceánica se hunde en las profundidades y provoca que unas enormes masas de magma asciendan hacia la superficie de nuestro planeta. Los científicos incluso han hallado un fragmento antiguo del Océano Pacífico a cientos de kilómetros debajo de China. Esos son los viejos restos del fondo del mar del Pacífico que fueron arrastrados por debajo de la superficie de la Tierra hacia la zona de transición del manto. Esta losa de roca que solía estar al fondo del océano se compone de corteza y de partes sólidas del manto superior. La mayor parte de la actividad volcánica de nuestro planeta ocurre donde no la vemos, debajo de la superficie del océano. Cerca del 70% de toda la actividad volcánica tiene lugar en los océanos y mayormente en la zona del Pacífico Sur, con más de 1.100 volcanes comprimidos en esa región. Acantilados costeros, cadenas montañosas, suelos y sedimentos que bordean los valles. Estos son solo una pequeña porción de las rocas de nuestro planeta. Los océanos se esconden mucho más debajo de la superficie terrestre. Entre la superficie de la Tierra y su núcleo se encuentra el manto, una cadena rocosa cálida y gruesa que se mueve y fluye constantemente. A unos cientos de kilómetros más abajo existe un lugar donde nacen diamantes. A medida que se forman, son expuestos a temperaturas y presiones elevadas y más tarde se congelan. De esa manera, cuando llegan a la superficie, los científicos pueden explorar su estructura, descubrir cómo se forman y comprender mejor lo que sucede en las profundidades de nuestro planeta. Gracias a los diamantes se dieron cuenta de que el manto era muy húmedo y posiblemente contenía mucha más agua que todos los océanos de la Tierra. Nuestro planeta está devorando sus propios océanos. A medida que sus placas tectónicas se mueven, se hunden y se superponen, arrastran enormes cantidades de agua hacia el interior de la Tierra. El agua debajo de la superficie puede ayudar a producir magma y lubricar las fallas, lo que hace que los terremotos sean más propensos a ocurrir. El agua es almacenada en los minerales y se incorpora a la corteza del planeta cuando se forman nuevas placas oceánicas, y estas placas atraviesan el proceso de doblarse y quebrarse al pasar por debajo de otras placas. Así, unas enormes cantidades de agua se hunden en la corteza y el manto. Los científicos investigaron una zona que se encuentra a 30 kilómetros por debajo de la superficie y se dieron cuenta de que estas regiones arrastran 3.000 millones de teragramos y cada teragramo equivale a 1.000 millones de kilogramos. Cada océano es como un mundo nuevo. Existen escenarios increíbles debajo de la superficie, cascadas, lagos y ríos magníficos. Debajo del relieve oceánico hay unas gruesas capas de sal y los ríos y lagos se forman porque el agua salada atraviesa esas capas y las disuelve, creando algo que recuerda a piscinas. La sal disuelta hace que el agua cercana se vuelva más densa. Después, esa agua se asienta ahí, lo que con el tiempo forma lagos o ríos subacuáticos, pero también hay cadenas montañosas, fosas y cañones. Existe un cañón en el mar de Bering con más de 2.600 metros de relieve vertical. Esto hace que el Gran Cañón parezca mucho más pequeño, dado que el cañón submarino es casi 760 metros más profundo.
Las áreas profundas del océano son muy frías. La temperatura del agua puede llegar a los 4 grados centígrados, pero, aún más abajo, el agua puede volverse muy caliente. En el fondo oceánico hay fuentes hidrotermales. Se trata de aguas termales ubicadas en los bordes de las placas tectónicas. El agua que liberan puede alcanzar temperaturas de hasta 400 grados centígrados, pero la presión a esas profundidades es muy intensa. Tan intensa que ningún humano podría con ella. Sin embargo, es esa presión la que evita que el agua hierva. El océano tiene una profundidad promedio de 3,7 kilómetros. Las ondas de luz pueden llegar a sumergirse hasta 1000 metros, aunque en cantidades muy pequeñas. Así que todos los misterios ocultos debajo de este punto permanecen bajo una oscuridad completa. La parte iluminada del océano alcanza los 180 metros. Si bien el sol nos da luz, la mayor parte de nuestro planeta está oscura todo el tiempo. Esto se explica por los océanos que cubren el 70% de nuestro planeta. El sonido más fuerte que haya provenido del océano, y uno de los sonidos más fuertes jamás registrados, fue producto de un sismo de hielo. Fue tan fuerte que los investigadores lo captaron con sensores que se encontraban a más de 4.800 kilómetros. Hubo una actividad sísmica que llevó al suelo congelado a desmoronarse. La capa de hielo de la Antártida es más grande que la región continental de los Estados Unidos y México juntos. Un iceberg grande de la Antártida contiene más de 75,000 millones de litros de agua, lo que podría abastecer a 1 millón de personas durante 5 años. Los humanos generalmente podemos beber hielo marino, aunque no podemos beber agua de mar. A medida que pasa el tiempo y el hielo envejece, la salmuera atrapada entre los cristales de sal se drena. De esta forma, el hielo pierde la cantidad de sal suficiente para ser consumido. Si todas las capas de hielo y glaciares que tenemos en la Tierra se derritieran al mismo tiempo, el nivel del mar se elevaría a otros 80 metros, un poco menos que la Estatua de la Libertad y tanto como un edificio de 25 pisos. Las almejas viven lo suficiente como para contarnos más acerca del pasado de los océanos. Los moluscos antiguos pueden vivir más de 500 años. Para aprender más sobre un árbol puedes usar sus anillos y averiguar qué tan viejo es. Para conocer la edad de un molusco puedes examinar los anillos de su concha. Este es el mismo método que permite a los científicos obtener información sobre el océano, el clima y otros fenómenos. Las almejas pueden ayudarnos a vislumbrar lo que ocurrió hace unos 1000 años. Actualmente la Tierra tiene no 4 sino 5 océanos. El nuevo océano, llamado Océano Austral, fue reconocido oficialmente hace unos pocos meses. Limita con los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, así que los científicos no logran consensuar si se trata de un nuevo océano o de una parte de las regiones más frías de estos tres. No solo dividimos los océanos en los mapas, cada uno tiene condiciones diferentes para especies marinas únicas. Por ejemplo, el océano austral tiene focas leopardo, orcas, ballenas, minke, pingüinos emperador y otros animales que viven en mares muy fríos. También es hogar del krill, criaturas pequeñas que parecen camarones y son alimento de otros animales más grandes que viven ahí. La vida en nuestro planeta comenzó hace unos 3.500 millones de años. Yo aún no existía. El cómo y el cuándo sigue siendo un misterio, pero algunas teorías afirman que la vida podría haber surgido en las profundidades del océano hace unos años. Los científicos hallaron tubos y filamentos microscópicos dentro de rocas formadas hace 4.000 millones de años. Estas rocas son fragmentos de corteza oceánica antigua. Además, estos tubos y filamentos pequeños son similares a los microbios que aún hoy pueden encontrarse en las fuentes hidrotermales de las partes más profundas del océano. La idea es que estas células vivas hallaron condiciones para permanecer con vida en pequeños poros rocosos dentro de las chimeneas de estas fuentes, y así comenzó la asombrosa aventura de la evolución de la vida en nuestro. Si todos los volcanes de la Tierra entraran en erupción al mismo tiempo, tendríamos alrededor de 1500 de estas formaciones estallando de una vez. Por lo general, solo entre 10 y 20 volcanes están activos por día, pero ¿cómo se vería el mundo si todos explotaran al mismo tiempo? Los geólogos piensan que no sería nada bonito. Aunque solo los volcanes terrestres entraran en erupción juntos, eso desencadenaría una reacción en cadena mucho peor que cualquier cosa que hayamos visto antes. Los dos grandes problemas serían las cenizas y los gases volcánicos. Mientras que las explosiones y la lava serían dañinas para las personas cercanas, el verdadero peligro reside en lo que sucede después. Una capa gruesa de ceniza cubriría el planeta, bloqueando completamente la luz solar. Sin la luz solar no hay fotosíntesis, lo que significa que los cultivos desaparecerían y las temperaturas bajarían considerablemente. Y toda esta nube de ceniza podría permanecer en la atmósfera durante 10 años.
Además de la ceniza, también hay que preocuparse por la lluvia ácida. Los gases volcánicos como el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre se mezclarían con la atmósfera y caerían de nuevo como lluvia ácida. Este tipo de clima dañaría las aguas subterráneas y las superficies oceánicas. Aunque los humanos encontraran una manera de sobrevivir hasta este punto, no tendríamos corales ni otras criaturas marinas a nuestro alrededor. Los científicos han observado sucesos similares en la historia de la Tierra, aunque a menor escala. Las grandes erupciones volcánicas han sido vinculadas con extinciones masivas. Cuando el monte Pinatubo entró en erupción en 1991, enfrió partes del mundo durante 2 años. Pero el dióxido de carbono adicional de estas erupciones también podría calentar el planeta de la misma manera en que encendemos la estufa para darle una capa crujiente a nuestra comida. Los geólogos también mencionaron que hay evidencia en la atmósfera de que fenómenos semejantes tal vez ocurrieron en el pasado distante. Durante el período Cretácico, los niveles de dióxido de carbono eran mucho más altos que hoy en día, lo que impedía que la vida marina prosperara. ¿Quiénes sobrevivieron a todo esto? Probablemente solo algunos extremófilos, esos organismos que prosperan en condiciones extremas como fuentes termales o respiraderos submarinos profundos. En cuanto a los humanos, podríamos mantenernos a salvo en búnkeres subterráneos hasta que las cosas mejoren, o construir múltiples estaciones espaciales para albergarnos a todos. Las posibilidades de que todos los volcanes hagan erupción al mismo tiempo, sin embargo, son muy escasas. Eso se debe a que no hay una fuente gigante que suministre calor a todos los volcanes de la Tierra. Cada una de estas aberturas tiene su propio depósito de magma, excepto en algunos casos en los que comparten el suministro. Por ejemplo, en 1912, Nova Rupta, en Alaska, hizo erupción junto con otro volcán porque compartían magma. Los científicos también han encontrado evidencia de magma oculto bajo áreas volcánicas como debajo de la zona de Taupo en Nueva Zelanda. Este magma puede extenderse horizontalmente largas distancias, pero sigue siendo una característica local. Incluso si consideramos todo el magma bajo Taupo como un sistema, no está conectado con otras áreas volcánicas como Indonesia o Filipinas. Debido a que la gran mayoría están aislados, los volcanes no pueden sincronizarse para erupcionar al mismo tiempo. El magma proviene de diferentes procesos, como la descompresión del manto o la adición de agua al manto a través de la subducción. No hay forma de hacer que estos diferentes volcanes erupcionen juntos debido a cómo funcionan las placas tectónicas. Eso no significa que no veremos actividad volcánica interesante en el futuro. Hay un área submarina cerca de Columbia Británica donde recientemente se han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos por hora. En el suelo del Océano Pacífico, frente a la costa de la isla de Vancouver, el magma está a punto de hacer erupción, calentando el agua tanto que burbujeará como soda. Sin embargo, es probable que este hecho pase inadvertido para cualquiera que no sea científico. La primera erupción tal vez ocurrirá a unos 5 kilómetros debajo de la superficie del océano. Los científicos explicaron que estos terremotos varían desde magnitudes negativas hasta 4,1, lo que significa que solo sentirían cualquier temblor quienes estén cerca. Esta actividad poco común nos brinda una oportunidad especial para estudiar cómo se comporta la corteza terrestre. Se estima que el magma debajo del fondo del océano alcanza casi 800 grados centígrados, pero se enfriará rápidamente al entrar en erupción y al contacto con el agua. Esta roca líquida se solidificará al entrar en contacto con el fondo marino y se volverá negra rápidamente. Este fenómeno también será útil para los biólogos, quienes tendrán la oportunidad de estudiar la respuesta de los animales marinos a cualquier cambio, como por ejemplo, ¡corre! La Antártida, a menudo vista como un vasto continente helado, también guarda una sorpresa volcánica bajo su superficie congelada. Los investigadores han identificado más de 130 volcanes solo bajo la capa de hielo occidental, así que esta región volcánica es la más grande de la Tierra. La mayoría de estos volcanes, alrededor de 90, fueron descubiertos en un estudio de 2017. ¿Pero podría alguno de estos volcanes antárticos entrar en erupción? Depende de cuál estemos hablando. Aunque estas formaciones son geológicamente jóvenes, es difícil para los científicos determinar si aún están activas o no. Solo hay 2 volcanes activos confirmados en la Antártida, la isla Decepción y el monte Erebus. Este último, que se alza como la montaña más alta del continente, ha estado en constante erupción desde al menos 1972. Es conocido por emitir gases y vapor y a veces incluso arrojar rocas en las llamadas erupciones estrombolianas.
Una de sus características más notables es un persistente lago de lava en su cráter, un fenómeno raro debido a las condiciones específicas necesarias para mantener la superficie fundida. Por ejemplo, está alimentado por un suministro constante de magma desde lo más profundo del manto terrestre. Este flujo continuo de roca fundida proporciona el material para que exista el lago de lava. También cuenta con temperaturas ambientales bajas. A pesar de su ubicación en la Antártida, el Erebus tiene temperaturas relativamente agradables en su cima debido al calor generado por la actividad volcánica. Esto permite que el lago de lava permanezca líquido en lugar de congelarse. La isla Decepción, una isla volcánica activa, entró en erupción por última vez en los años 70. Aunque no muestra signos de una erupción inminente, se está monitoreando de cerca por cualquier actividad preocupante. Además de estos dos volcanes confirmados como activos, la Antártida está salpicada de fumarolas, aberturas en la corteza terrestre que liberan gases y vapores. A veces estas fumarolas pueden crear torres de hielo que alcanzan alturas de 3 metros. En lo que deberíamos enfocarnos es en los supervolcanes. Son los que tienen el potencial de producir las erupciones más potentes y destructivas. A diferencia de los típicos que tienen un solo conducto, los supervolcanes tienen una vasta cámara de magma debajo de la superficie que abarca decenas o incluso cientos de kilómetros de diámetro. Sus erupciones pueden tener efectos catastróficos en el área circundante e incluso afectar los patrones climáticos globales debido a las cantidades de ceniza y gases que liberan en la atmósfera. Un famoso supervolcán es el de Yellowstone, que algunos dicen que se está preparando para otra erupción. Tiene la capacidad de desatar una erupción colosal que expulsaría más de 1000 kilómetros cúbicos de material. Pero aunque nos gustaría predecir su comportamiento, los volcanes no siguen un calendario. Por el contrario, las erupciones ocurren cuando hay suficiente magma debajo de la superficie. También debe haber bastante presión para que el magma viaje hacia arriba. Y hasta donde podemos medir, estas condiciones no se cumplen en la actualidad en Yellowstone. Claro, muchos volcanes operan en un patrón cíclico, pero eso no significa que Yellowstone esté atrasado. De hecho, ha tenido solo 3 grandes erupciones en los últimos 2 millones de años. Además, el término supervolcán se refiere al tamaño de la formación, no necesariamente a lo peligroso que pueda ser. La monitorización de Yellowstone es exhaustiva. Se rastrea la sismicidad, la deformación del suelo, las emisiones térmicas, los gases, la química del agua y los cambios en la superficie. Los signos de una posible erupción incluirían miles de terremotos en un corto lapso. También veríamos antes una deformación en el suelo y emisiones extrañas de gases. Por estable que parezca por ahora, las consecuencias de una gran erupción serían desastrosas. La dispersión de cenizas podría cubrir un radio de 800 kilómetros y alterarían la agricultura del Medio Oeste y obstruirían las vías fluviales. Las emisiones de ceniza y gas en la estratosfera podrían tener efectos climáticos globales. Nuestro planeta se enfriaría durante varios años. Y sí, hemos visto investigaciones que muestran que hay más roca fundida líquida debajo del volcán Yellowstone de lo que antes se pensaba, pero eso no significa que haya un peligro inminente. Un tsunami que golpee las principales ciudades en o cerca del mar Mediterráneo y en la parte noreste del Océano Atlántico no es una cuestión de si, sino de cuándo. Es aterrador y surrealista pensar que lugares como Cannes o Barcelona podrían verse repentinamente azotados por una enorme ola. Pero el hecho es que las costas europeas se encuentran en áreas tectónicas activas. Solo alrededor de 10% de todos los tsunamis en el mundo ocurren en el Mediterráneo y ha habido al menos 290 en esta área desde 1600 antes de la era común. A pesar del número relativamente bajo, este fenómeno ha causado numerosos desastres devastadores a lo largo de la historia de Europa. En 1755, un terremoto de magnitud 8,5 con epicentro al oeste-suroeste del Cabo de San Vicente provocó un tsunami que destruyó gran parte de Lisboa, la capital de Portugal. Unos 40 minutos después del terremoto, una enorme ola arrasó con el puerto y el centro de la ciudad, avanzando rápidamente por el río Tajo. El fenómeno fue tan rápido que varias personas a caballo tuvieron que galopar hacia terrenos más altos para evitar ser arrastradas. Y eso fue solo el comienzo de una pesadilla.
ya que dos olas más aterradoras golpearon Lisboa justo después. Un desastre como este es similar a lo que vemos en el Océano Pacífico varias veces por siglo, pero en el Atlántico es muy raro. Se espera que este tipo de gran tsunami ocurra cada 3 o 5 siglos, pero ahora podría suceder mañana. Marsella, en Francia, Chipiona, en España y otras ciudades están en la lista de ubicaciones importantes que podrían inundarse pronto, con aproximadamente un 100% de posibilidad de ser golpeadas por un tsunami en los próximos 30 años. Las estadísticas muestran que la ola probablemente será de más de 1 metro de altura. Sé que no suena mucho, en especial porque cuando pensamos en tsunamis, imaginamos olas aterradoramente altas, como la que golpeó la bahía Lituya en Alaska. En ese caso, la ola tenía más de 518 metros de altura. Pero debemos recordar que incluso las olas de solo 50 centímetros de alto pueden ser peligrosas para los nadadores, porque no solo importa la altura del tsunami, sino también el flujo y el movimiento del agua, sin mencionar las inundaciones que pueden dañar playas, puertos y calles. Si la costa tiene un pequeño puerto y el malecón es excepcionalmente bajo como en Cannes, este desastre natural podría ser mucho más peligroso. Tsunamis de alrededor de 2 metros de altura pueden levantar coches del suelo, mientras que olas más pequeñas pueden crear muros de agua que viajan a 65 kilómetros por hora. Además, existen estos eventos menores que tal vez no arruinen todo, pero que aún pueden costar una fortuna. Por ejemplo, grandes bancos de arena que se mueven en el fondo del océano, como las dunas de arena que cambian en los desiertos, pueden dañar los oleoductos o cables submarinos para internet y comunicaciones, y eso termina costando millones de dólares a empresas y gobiernos. Es por eso por lo que las organizaciones como la UNESCO están preocupadas por la posibilidad de que un tsunami peligroso golpee Europa pronto, así que están haciendo todo lo posible para prevenir escenarios apocalípticos, como lo que sucedió en 2004 cuando un terremoto frente a la costa de Sumatra, Indonesia, causó olas de más de 30 metros de altura en las comunidades costeras, resultando en más de 200.000 vidas perdidas. Y no olvidemos 2011, cuando un terremoto frente a la costa de Tohoku, Japón, provocó un tsunami que llegó a unos 9,5 kilómetros tierra adentro y causó un gran accidente nuclear en una central eléctrica a lo largo de la costa. Más de 16.000 personas perdieron la vida en esa tragedia, y el evento resultó en miles de millones de dólares en daños a la infraestructura. Estos desastres fueron un gran llamado de atención y hemos avanzado mucho desde 2004. Hoy estamos mucho más seguros, en gran parte porque el sistema de alerta de tsunamis es altamente efectivo para detectar esta peligrosa situación con rapidez. A diferencia de muchos otros fenómenos naturales, un tsunami puede ser anticipado. Quizás solo tengamos unos minutos para actuar, pero si todos sabemos qué hacer, se pueden salvar muchas vidas. Y en la mayoría de las partes del mundo, las sirenas se utilizan comúnmente para alertar a la gente sobre tsunamis. Para activar la sirena lo antes posible, las alertas iniciales de tsunami generalmente se basan solo en datos sísmicos. Primero, los especialistas reciben información sobre un terremoto. Las ondas sísmicas viajan aproximadamente 100 veces más rápido que los tsunamis, por lo que tienen suficiente tiempo para analizar los datos y determinar si el terremoto podría haber generado un tsunami y si deberían emitir una alerta inicial. En los centros de alerta de Estados Unidos, por ejemplo, los científicos generalmente emiten alertas iniciales dentro de los 5 minutos posteriores a un terremoto. Si se sospecha un tsunami, estas alertas también pueden incluir información sobre los tiempos de llegada de las olas, acciones recomendadas e impactos potenciales.
Pero dar la alarma no es suficiente. Para salvar vidas, las comunidades costeras también necesitan ser entrenadas para responder rápidamente y de la mejor manera posible. Por eso la UNESCO produjo este programa llamado Tsunami Ready, dirigido a capacitar a las personas que viven en áreas costeras en riesgo sobre cómo actuar en caso de un evento de tsunami para el año 2030. La idea es ayudar a las comunidades a mantenerse seguras, enseñándoles cómo proteger sus medios de vida y resguardar sus hogares. Ser reconocida como Tsunami Ready por la UNESCO no significa que una comunidad sea a prueba de tsunamis. Por supuesto, es más bien un reconocimiento de que han adoptado todas las medidas posibles para mitigar los riesgos de tsunamis. Así que las autoridades están ayudando a las comunidades a prepararse instalando señales de evacuación, estableciendo procedimientos de seguridad y creando planes para alertar a los turistas, como España, que distribuyó señales de advertencia de tsunamis a lo largo de toda la costa, así como señales que muestran rutas de evacuación hacia terrenos más altos. Y España debe estar preparada. Quiero decir, solo 7 tsunamis han golpeado el país desde el año 365, así que es difícil predecir los efectos de un evento así, pero podrían ser devastadores, considerando que las áreas costeras españolas son tan económicamente importantes. También hay una zona de peligro en la falla de Averroes, debajo del mar de Alborán. Si ocurre un terremoto en este punto, la gente tendrá solo 21 minutos para escapar de un tsunami. La UNESCO también ha establecido 12 centros de alerta de tsunamis, que abarcan Europa también. Esta iniciativa incluye 5 centros ubicados en las regiones del Mediterráneo y en el noreste del Atlántico. Estos centros pueden salvar miles de vidas porque monitorean las perturbaciones oceánicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Luego, tras analizar la amenaza, envían mensajes basados en el potencial del evento para causar un tsunami. La escala de intensidad va desde sin efecto hasta completamente devastador. Con eso entienden que casi todos los edificios de ladrillo podrían ser demolidos por las olas, y hasta las estructuras de concreto más reforzadas podrían sufrir daños graves. Hasta ahora hemos hablado principalmente de tsunamis causados por terremotos a lo largo de límites de placas tectónicas convergentes. De hecho, los terremotos han representado más del 80% de los tsunamis desde 1900, pero los tsunamis también pueden producirse por deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas e incluso impactos de meteoritos. Los expertos también están preocupados de que con los cambios climáticos actuales podríamos ver más medio-tsunamis apareciendo en el Mediterráneo. Estos son provocados por condiciones meteorológicas inusuales y pueden afectar cualquier costa que tenga un fondo marino poco profundo. Aunque no sean tan grandes o famosos como los tsunamis causados por terremotos, aún pueden causar daños significativos a la propiedad y poner en peligro a las personas. Por ejemplo, en 2006, un medio tsunami golpeó el puerto de Ciudadela en la isla española de Menorca. Los yates fueron lanzados uno contra otros y luego quedaron varados en el fondo del puerto cuando el agua retrocedió, resultando en daños de decenas de millones de euros. Desafortunadamente, los medio tsunamis en el Mediterráneo tienden a ser más fuertes durante el verano. Así que, si planeas pasar tus vacaciones en Europa, mantente alerta a cualquier señal de olas peligrosas. Si de repente te encuentras con un tsunami moviéndose en tu dirección, recuerda que es el momento de reaccionar. Muévete a un terreno más alto, lo más lejos posible hacia el interior. Presta especial atención a cualquier alerta de emergencia e información y sigue las indicaciones de las autoridades locales. Y lo más importante, no te quedes tomando fotos. Sal de la zona tan pronto como notes cualquier señal de este peligroso evento o si escuchas una alerta oficial de tsunami. Oye, mantente seguro. Un enorme corte de energía afectó a España, Portugal y partes del suroeste de Francia al mismo tiempo, dejando a millones de personas sin electricidad.
ocurrió el lunes por la mañana el 28 de abril de 2025 y causó muchos problemas. Los aeropuertos no podían funcionar, los trenes se detuvieron en lugares como Lisboa y Madrid y algunos hospitales tuvieron que cancelar cirugías porque no tenían energía. Todo se detuvo por completo. Nadie está seguro todavía de qué causó el apagón, pero la empresa encargada de la electricidad en Portugal dijo que podría haber sido algo extraño llamado vibración atmosférica inducida. Eso es algo raro y curioso que puede ocurrir en el cielo y podría alterar los sistemas de energía. Sucede cuando cambios significativos en la temperatura y el viento afectan las líneas eléctricas gigantes, haciéndolas oscilar y sacudirse de maneras inusuales. Estos movimientos pueden afectar el sistema eléctrico y causar grandes problemas. Entonces, REN, Redes Energéticas Nacionais, la empresa que gestiona la electricidad de Portugal, primero dijo que esos extraños tambaleos podrían ser la razón por la que todo se oscureció, pero más tarde dijeron que eso no fue realmente lo que ocurrió. Según REN, la verdadera razón del apagón fue un gran cambio de voltaje, como una subida de tensión en la red eléctrica de España. En ese momento, Portugal estaba utilizando electricidad de España. Cuando ocurrió esa enorme fluctuación de energía, activó los sistemas de seguridad automáticos en Portugal. Esos sistemas apagaron todo para proteger las plantas de energía. Lamentablemente, también provocaron un apagón en todo el país. Cuando hay un clima extremo en España, la temperatura del aire cambia rápidamente, lo que hace que las líneas de alta tensión se expandan o se contraigan, como bandas elásticas. Esto modifica su tensión y la forma en que se mueven con el viento, lo cual puede afectar tanto su equilibrio físico como la electricidad que fluye a través de ellas, desestabilizando todo el sistema. Algunos expertos dicen que si las cosas se ponen lo suficientemente mal, esto podría romper líneas eléctricas, provocar cortocircuitos o incluso dañar las torres que sostienen las líneas. Por eso los sistemas de seguridad siempre están instalados. Se supone que deben apagarse automáticamente partes de la red eléctrica para evitar desastres más grandes. Durante el apagón ocurrió algo similar a un efecto dominó. Cuando partes de la red eléctrica se apagaron, otras partes se volvieron inestables también. Algunos de los grandes generadores de electricidad no pudieron manejar el caos y tuvieron que desconectarse. Y cuando pierdes de repente esos grandes generadores, el sistema eléctrico no puede mantenerse. Demasiadas personas necesitan electricidad, pero no se produce lo suficiente. Puede causar que se propaguen más apagones rápidamente. Nadie sabe con certeza qué provocó el apagón. Algunas personas se preguntaron si podría haber sido un ciberataque, que alguien haya alterado el sistema a propósito a través de computadoras. Pero las autoridades de España y la Comisión Europea afirmaron que no había evidencia de eso. La compañía eléctrica de España lo dejó claro. ¿Un ciberataque? No, ese no fue el problema. Aún así, una gran razón por la que tantos lugares fueron afectados es que las redes eléctricas de Europa están conectadas como una gran telaraña. Normalmente eso es algo positivo, ya que si un país tiene un problema, otro puede ayudar compartiendo electricidad. Pero al mismo tiempo, todo debe permanecer súper equilibrado. La cantidad de electricidad que se produce debe coincidir con la demanda. Si incluso una parte se ve afectada, puede desorganizar la red para otras puertas cercanas, especialmente si dependían de ella. En otras palabras, cuando algo grande falla, puede propagarse a través de esa red y causar problemas en muchos países al mismo tiempo, tal como sucedió en este caso. Y no es la primera vez que pasa algo así. En 2003, la mayor parte de Italia estuvo sin electricidad durante 12 horas debido a un problema con una línea eléctrica conectada a Suiza. En 2006, una sobrecarga de líneas junto con bajas temperaturas provocaron un exceso de energía en la red eléctrica de Alemania, lo que terminó dejando sin electricidad a muchas partes de Europa. De cualquier modo, hablando del reciente apagón, para el martes por la mañana las cosas comenzaron a mejorar. La mayoría de las luces volvieron a encenderse en toda la península ibérica, que incluye a Portugal y España. Todo Portugal tenía electricidad de nuevo y el 99% de España también. Ahora las personas a cargo están tratando de averiguar exactamente qué salió mal y cómo asegurarse de que no vuelva a suceder. Sí, las redes eléctricas son impresionantes cuando funcionan, pero cuando algo falla, puede fallar en grande. Bien, viajemos al pasado, al año 2012. Fue entonces cuando India pasó por uno de los apagones más grandes de la historia. Más de 600 millones de personas se quedaron sin electricidad. Eso es como la mitad del país o toda la población de Europa. Este enorme caos ocurrió cuando 3 gigantescas redes eléctricas colapsaron al mismo tiempo.
Sí, esas mismas redes que transportan electricidad. Así que cuando fallan, las luces se apagan por todas partes. Debido a esto, ciudades enteras dejaron de funcionar. Los trenes no podían moverse, las bombas de agua se detuvieron, los semáforos se apagaron y las personas quedaron atrapadas por todos lados. En Delhi, la capital, el metro se cerró y los pasajeros tuvieron que recibir ayuda para bajar de los trenes. Sin semáforos, las calles se convirtieron en enormes embotellamientos. El apagón afectó a 20 de los 28 estados de la India, incluyendo grandes como Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan y Bengala Occidental. En Bengala Occidental, unos 200 mineros quedaron atrapados bajo tierra porque los elevadores dejaron de funcionar. Afortunadamente, todos fueron rescatados a salvo. Los ingenieros trabajaron toda la noche para hacer las reparaciones y para el día siguiente lograron restablecer la electricidad en las 3 redes. En India, los cortes de energía más pequeños ocurren con frecuencia, especialmente en las ciudades. Eso se debe a que el país no produce suficiente electricidad para todos y el equipo que utilizan es bastante viejo. Sin embargo, un colapso total de la red como este es raro. Antes de esto ocurrió en el norte de la India en 2001, así que cuando volvió a suceder en 2012 y en 3 redes a la vez, fue importante. Todo se detuvo y mostró cuán necesario era reparar el sistema. Pero apagones como estos también sucedieron en Europa antes. En 2006, algo extraño ocurrió porque la gente de Alemania tenía frío. Era una gélida noche de sábado y en el norte de Alemania las familias encendieron sus calefactores al mismo tiempo. Este repentino aumento en el uso de energía puso una enorme carga en la red eléctrica. Para empeorar las cosas, un cable de alta tensión importante había sido desconectado por un momento para que un barco pudiera pasar por debajo. ¡Wow! ¡Qué mal momento! La red no pudo manejar todo y comenzó a colapsar. Primero, el oeste de Alemania tuvo apagones. Luego comenzaron a fallar las cosas en Francia, donde ni siquiera la gran empresa eléctrica francesa EDF pudo satisfacer la demanda. En poco tiempo, la electricidad se cortó en París, en sus suburbios y en otras partes del país. Luego, el problema se extendió a Italia, España, Bélgica e incluso Marruecos. Millones de hogares se quedaron sin electricidad. Solo en Francia, alrededor de 5 millones de personas quedaron a oscuras. Los trenes dejaron de funcionar y los equipos de bomberos recibieron un montón de llamadas de personas atrapadas en ascensores. Uno de los encargados contó que todo empezó a desmoronarse como un castillo de naipes. País tras país comenzó a sacar energía de Francia, lo que solo empeoró las cosas. Para evitar un apagón total en toda Europa, tuvieron que cortar la electricidad por un corto lapso deliberadamente. En Italia se apagaron las luces tanto en las regiones del norte como en las del sur, Piamonte, Liguria y Apulia. Este país, que a menudo importa electricidad de otros lugares, también fue muy afectado. En 2003, la mayor parte de Italia se quedó a oscuras durante otro gran apagón. Bélgica tenía sus propios problemas, mientras que España tuvo cortes de electricidad en algunas de sus ciudades más grandes, Madrid, Barcelona, Zaragoza y Andalucía. Incluso los trenes y el tren de alta velocidad tuvieron que detenerse en algunos lugares. Todo comenzó porque demasiadas personas necesitaban electricidad al mismo tiempo y la red eléctrica europea no dio abasto. Más tarde, los expertos dijeron que todo esto demostraba cuán urgentemente Europa necesitaba modernizar y reparar sus antiguos sistemas eléctricos para evitar que algo así volviera a suceder. ¿Escuchas eso? Bastante molesto, ¿verdad? Es un sonido a una frecuencia de 50 Hz. Es suave, pero permea todo a su alrededor. Y si este zumbido te siguiera a donde quiera que vayas durante el día, la semana, el mes, las 24 horas, no puedes dormir, no puedes concentrarte en estudiar o trabajar. Quieres gritar de frustración, pero el sonido continúa atormentándote. Eso sería terrible. Desafortunadamente, esta pesadilla es una realidad para los residentes de la isla de Lewis en Escocia. Día y noche, alrededor de 200 personas se vuelven locas por un extraño sonido de baja frecuencia. Dicen que parece ser pulsante, lo que causa dolores de cabeza, mareos y la sensación de una crisis existencial. Y nadie puede encontrar su origen. Los isleños decidieron crear un grupo especial de Facebook para discutir las causas del sonido, compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente.
Una mujer dice que es imposible de ignorar. Suena como si te gritara en la cara y exigiera tu atención. Por esta razón, no ha estado durmiendo bien durante varias semanas. La administración de la isla, así como los residentes, se sienten impotentes para resolver este problema. Los residentes utilizaron un espectrógrafo para estudiar el zumbido. El dispositivo mostró que tenía una frecuencia constante de 50 Hz. Se dispersa por toda la isla, pero no se origina en ella. Esto significa que la fuente podría estar lejos de la costa. ¿Un laboratorio submarino? ¿Las pruebas de algún tipo de invención secreta? ¿Un duro experimento en personas? ¿Una criatura marina desconocida? La gente desarrolla muchas teorías, pero nada ayuda. Es posible que la alta dirección del país esté al tanto de la naturaleza de este sonido, pero probablemente no quieren hablar de ello. Parece un disparate, pero visitemos la pequeña ciudad de Omagh en Irlanda del Norte. Sus residentes informaron sobre un zumbido constante que les impedía dormir. Se despertaban en medio de la noche y escuchaban ese ruido. El sonido se propagó por diferentes partes de la ciudad y nadie conocía su origen. La gente lo escuchaba todas las noches, pero afortunadamente el consejo de la ciudad logró resolver el problema. Hallaron la fuente, pero por alguna razón se negaron a contarles a los residentes sobre su investigación. Además dijeron que el sonido podría regresar en el otoño. Los habitantes exigen la verdad. Hay una gran duda de que la obtendrán. Otro caso de un sonido extraño ocurrió en Windsor, Canadá. Es una ciudad industrial situada al otro lado del río desde Detroit. Sus residentes han estado escuchando el zumbido durante muchos años. Suena a frecuencias tan bajas y es tan tranquilo que a menudo algunos residentes no pueden entender. ¿Es real o es una alucinación? Otros locales dicen que es tan fuerte que hace vibrar las fajillas en los armarios. Mucha gente cree que alguna invención secreta utilizada para controlar el clima produce este sonido, pero la realidad puede ser más simple. La teoría más plausible afirma que la fuente está en la isla Zug. Los altos hornos ubicados en la zona liberan presión y producen un fuerte rugido. Esto es necesario para evitar que el equipo explote. Según esta teoría, el sonido se refleja en tambores de metal y máquinas, luego va más allá de la isla y cruza el río Detroit directamente hacia Windsor. Parece realista, pero nadie ha confirmado esta teoría. Sí, ha habido investigaciones. Las autoridades canadienses elaboraron un informe, pero se mantuvo en secreto. Lo único que recibieron los habitantes fue un comentario oficial en el sitio web de la ciudad. Aunque no es posible determinar la fuente exacta del zumbido, los posibles orígenes pueden incluir actividades de cantera o sistemas de ventilación industrial. Pero, ¿de dónde surgió la versión sobre los altos hornos? Fueron mencionados en una versión abreviada de este informe sin que se revelaran detalles. Otro problema con la investigación del zumbido es que la isla Zug está ubicada en territorio privado estadounidense. A los científicos de Canadá se les prohibió realizar investigaciones allí. ¿Canadá, Irlanda, Escocia, en algún otro lugar? Oh, sí. Los residentes de Bristol, Inglaterra, han estado escuchando un zumbido misterioso desde los años 70. Y no solo ellos, tal vez tú, quien está viendo este video ahora mismo, lo escuches también. Si ese es el caso, entonces eres parte del aproximadamente 4% de la población mundial afectada por este problema. No, en serio, ¿qué está pasando? Vamos a averiguarlo. La primera mención del zumbido apareció a mediados de los años 70 en Inglaterra. Una pequeña digresión. La revolución industrial también comenzó en Inglaterra. Ten presente este dato, volveremos a él más adelante. Entonces la gente percibía el zumbido de Bristol como un ruido tranquilo y molesto, pero con el tiempo comenzó a volver locos a los habitantes locales y, por supuesto, exigieron una solución al problema. Se realizaron investigaciones que no llevaron a nada. Una teoría decía que era el ruido de ventiladores industriales funcionando en un almacén de una ciudad vecina, pero este ha estado cerrado por mucho tiempo y el zumbido sigue ahí. En 2015, los científicos sugirieron que las olas del océano podrían ser la causa del molesto sonido. Cuando chocan con crestas y penachos continentales, liberan una onda sonora, bla, bla, bla. Es demasiado inverosímil. Otros científicos han propuesto que las vibraciones causadas por erupciones volcánicas y terremotos son la razón de todo. Tampoco suena plausible. Alrededor de 8 millones de relámpagos golpean el planeta cada día. Estos impactos crean una carga electromagnética. Esta energía hace que el aire entre la superficie y la ionosfera resuene y... no, todo está mal. Olas del mar, terremotos, rayos... ¿En serio? Entonces, ¿por qué tan pocas personas oyen el zumbido? No, debe haber otra cosa aquí. Existen muchas teorías, pero observa el panorama completo. ¿Qué ves? En Irlanda y Canadá, la información sobre el zumbido está clasificada. Apareció en Inglaterra en los años 70 y no hay registros anteriores sobre él. ¿Qué nos dice esto?
La fuente del sonido no está relacionada con la naturaleza, se trata de personas y tecnología. Inglaterra se convirtió en el primer país industrial. Fue allí donde el sonido apareció por primera vez. Si este fenómeno hubiese molestado a la gente anteriormente, habríamos encontrado algunos registros, pero no hay nada. Si las autoridades de algunas ciudades no proporcionan ninguna información sobre el zumbido, significa que podría tener una naturaleza artificial. ¿Por qué nos ocultarían algún fenómeno natural? ¿Y si el zumbido molesto es consecuencia de nuestros avances tecnológicos? Fábricas, autos, líneas eléctricas, torres de celular, aviones, microondas, plantas de energía, todos estos llenan el aire con ondas sonoras. Es posible que todas estas cosas causen el zumbido, pero solo algunos de ustedes pueden escucharlo. Escuchen con atención, puede que también haya un zumbido en sus oídos. Pero no entremos en pánico y terminemos nuestro video con una nota más positiva. Mientras que en algunos lugares el misterioso zumbido vuelve locas a las personas, en otros se convierte en motivo de una verdadera celebración. Bienvenidos a la ciudad costera de Sausalito, en la soleada y a veces brumosa región del norte de California. En los años 80 apareció aquí un zumbido fuerte que impedía a la gente dormir. La investigación reveló que la causa del zumbido eran criaturas marinas. Miles de peces sapo nadaban hacia este lugar cada año. Estos son peces que pueden emitir ondas sonoras únicas. El oído humano no puede escuchar este sonido de un solo pez, pero si hay miles de ellos y gritan al mismo tiempo, entonces toda una ciudad puede escuchar su fiesta. Las ondas sonoras salen del agua y se reflejan en las casas ubicadas junto a la costa. Desde allí las ondas se diseminan y pueden abarcar un territorio enorme. Eso fue lo que ocurrió en Sausalito. Una vez que las personas comprendieron la naturaleza del sonido, no buscaron soluciones para deshacerse de él, simplemente decidieron celebrarlo. Los habitantes locales crearon el festival anual del pez sapo zumbador, donde se divertían e imitaban los sonidos de la criatura. Se vestían de peces sapo, sapos y otros animales. Desafortunadamente el festival dejó de existir en 1990 porque los peces sapo dejaron de ir a la ciudad. Se fueron a otro lugar y solo ocasionalmente aparecían en la costa. Así que ahí tienes.